Era el año 2019. Yo estaba en un grupo de manga ahí en Facebook. Y resulta que ahí suelen hacer varios concursos. Y nunca había participado en ninguno de esos concursos. Pero fue hasta que pusieron esto como premio que dije, necesito, tengo que, es mi obligación ganármelo. Y sí, fueron varias horas de estar pegado a la pantalla. Pero mira nomás, tengo el volumen 1 sin pagar ni un solo peso. Pero a mí me encanta ver el arte de Berserk. En cualquier momento me gusta salir y decir, me voy a llevar un tomo. O voy a echar el topo, me voy a llevar otro volumen. Y este monstruote no es cómodo de leer. Sí, prefiero estos volúmenes así, que son más chiquitos para mí. El mejor es el de Maximum Berserk. Y estos de Panini México son una reverenda madre. Panini, no entiendo cómo llevas con esta licencia durante tantos años. Desde las primeras licencias que tuviste. Todo 42 está muy costoso. Es una impresión, es una traducción, es una de todo. Una... Pero entre lo bueno de lo malo es que sí pudieron traer esa edición especial del volumen 41 que traía una litografía medio cagada, pero lo chido era eso, mira, el póster. Wow. Y podrías preguntarte, ¿qué tiene que ver todo eso con el video de hoy? Bueno, vamos al timelapse. Sigo haciendo este reto de los 6 fanart sugerido por los seguidores de Instagram. Y para esa ocasión, alguien, saludos James, me pidió al gran Nosferatu Zod, legendario apóstol del manga Berserk. Y para quienes no sepan, he dicho que Berserk es mi obra de ficción favorita de todos los tiempos, ya sea en cómic, literatura, película, lo que sea. Pero aún así no suelo hablar mucho de esta serie, ya que, considerando que la empecé a leer en el 2008, o sea, hace 17 años, he hablado muchísimo del tema, tanto al punto en que ya ni me dan ganas de explayarme sobre eso. Pero si bien pudiera, estaría hablando hasta el hartazgo sobre este manga que tanto me ha marcado en mi vida. Y mira nomás, el video de hoy es justamente una excusa para hablar durante media hora de esto, pues de Berserk. Pero intentaré ser conciso, así que tomando como centro este fanart de Zod, pues hablaré de los apóstoles y cómo es que se nerfearon literalmente por el bien de la trama. Ya si se me acaban las ideas, supongo que hablaré de otras cosas como, no sé, el estado actual de Berserk o no sé, ya alguna cosa que esté relacionada. Supongo que aquí va un disclaimer para los que no han leído este manga, y es que va a haber varios spoilers, así que advertidos están. Total, al parecer muchos de los que conocen Berserk les vale madre leer el manga, pero pues X. En fin, Apóstoles. No es ni de cerca el primer manga en incluir este elemento de obstáculos inhumanos sobrenaturales. Tan solo cabe recordar a Devilman, el cual es una de las grandes influencias que tuvo Miura. En instancia debería ser algo similar, pues son demonios que comen humanos y están al servicio de una entidad mayor a ellos, y que hasta cierto punto consideran como Dios. Y todos se interponen en el camino del protagonista. Pero los apóstoles en Berserk me parecen muchísimo más interesantes. Quizás incluso diría que son los demonios perfectos, pues el núcleo de ellos es el aferro extremo que alguna vez tuvieron y que para conseguirlo han abandonado su humanidad. Pero no solo se queda ahí, aparte de todo eso, también son elegidos por el elemento narrativo más importante de todo Berserk, la causalidad. Claramente no voy a ponerme aquí a explicar un concepto metafísico, qué es la causalidad, porque para eso ya da un video entero. De hecho hay varios al respecto en YouTube, así que investiguen por su cuenta, porque honestamente incluso fuera del universo de Berserk es algo muy interesante todo eso. Esta forma en que la causalidad los elige es otorgándoles unas piedras en forma de huevo, que son llamados Beherit, los cuales por sí solos no son más que eso, o sea, piedras, pero siempre están en algún lugar indicado, en el momento indicado, y funcionan como llaves que se activan en el momento más bajo de la vida del elegido. Pero nada viene de a gratis. Otra de las genialidades de los apóstoles es que para transformarse deben sacrificar algo sumamente importante para ellos, o incluso aunque no sea algo de valor tipo amoroso, sí debe tener un peso considerable en sus vidas. Significativo, pues
No puede ser un enemigo o un objeto, no, tiene que ser alguien cercano, o pueden ser varias personas cercanas. Entonces, resumiendo, estos seres demoníacos alguna vez fueron humanos y que una fuerza desconocida tan abstracta que podría categorizarse como una idea los ha elegido para transformarse en esto, que son estos monstruos llamados apóstoles. Cool. Ahora, hagamos memoria de algunos de los apóstoles más relevantes en la historia. Primero, el apóstol que se comió a Corcus en el eclipse y que años después Guts andaba comiendo en la primerísima página del manga. Bueno, o sea, ya no es tan relevante, pero pues a poco no está cajeto recordar cómo se vengaron al buen Carcass. Pero ahora sí, el primer apóstol realmente importante, o el primero que nos presentan bien, es el Varón Serpiente. Con el primer capítulo nos damos cuenta de que estos monstruos pueden estar entre los humanos e incluso pueden tener puestos muy altos, y incluso por lo temibles que sean. Tal cual imponen una aura que deja congelar a las personas a su alrededor, como si el instinto humano de supervivencia se viera apagado por el horror absoluto. El Varón Serpiente, al saber que el espadachín negro va por él, ni titubea, o sea, no se la piensa un segundo en simplemente encender en llamas toda esta ciudadela que le daba sus tributos, y pues se pone a matar todo a su paso. Todo por el gozo del caos. Aquí aprendemos que ser un apóstol te concede el honor de hacer lo que te entre en tu chingada gana, pues no hay nadie que pueda hacerte frente. Ahora, ¿qué tanto hizo el Varón Serpiente? Pues principalmente comerse infantes, mujeres, mandar una banda de mercenarios y cometer una matanza en una pequeña ciudadela. Lo normal. El segundo apóstol es el Conde Babosa, que tiene varias similitudes con el Varón Serpiente. Ambos están entre los humanos, calmando su sed de sangre lo suficiente como para mantenerse en un puesto de alto valor y desde ahí poder pues comer más humanos. Pero, si lo pensamos bien, todo eso sería como un juego, un entretenimiento para ellos. No tienen ninguna necesidad de mezclarse con la gente o buscar un rango de poder. Bien podrían simplemente llegar y comérselos a todos. Pero como dije hace un rato, el aferro a una ambición es lo único que los motiva. Y en el caso del conde, aún quería tener ese puesto que tuvo en sus días de humanidad. Total, que el conde pues fue cuqueado por su esposa, la cual estaba en una gran orgía pagana, y en su momento más bajo, él estuvo a nada de suicidarse. Y eso activó a su Beherit y se transformó en el apóstol, transformado en apóstol, devora a su esposa. Lo más interesante es que aún siendo una bestia amorfa, el remanente de su humanidad se ve reflejado en el amor que tiene por su hija Teresia. Nada mejor que dos extremos para ser un personaje interesante, y que incluso al borde del abismo de la muerte, prefirió aceptar su destino antes que sacrificar a Teresia con tal de vivir más. A ver, crímenes cometidos por el conde, pues no tantos, simplemente hacer una cacería falsa de paganos para tener la excusa perfecta y conseguir más comida para él. Aquí, en este pequeño arco, me gusta cómo el autor, Kentaro Miura, dio un subidón a su historia al presentar el trasfondo del apóstol. Tan solo de un capítulo a otro pasamos de este varón serpiente, que es un monstruo de cajón genérico, a entender, pasamos de eso a entender el cómo llegó a ser la abominación que es el conde Babosa. Y si bien no excusa sus actos, por lo menos le da una dimensión al contraponer el monstruo con la humanidad. Y esto va de la mano también con el protagonista Guts, ya que no por ser el protagonista se le va a considerar un héroe. Está en la batalla que tiene contra el conde, estuvo a poco de volverse un monstruo como su adversario. No de forma literal, no de momento al menos, pero sí en mente. El siguiente apóstol que sale es, del que estoy dibujando hoy, es Zod, el cual curiosamente aún no sabemos nada de su pasado. Así que casi nada, porque nada más lo que dicen sobre él es como, es esta... Porque Nosferatu Zod es muy conocido dentro de la obra, pero como una leyenda, como un dios de la guerra que se aparece en cada uno de los campos de batalla, y por más años que pasen siempre está ahí. Bueno, es la leyenda de Zod. Pero bueno, a ver, al no saber nada de su pasado, el terreno para teorizar es muy grande. Pero no dudaría que su gran aferro a la vida haya sido seguir peleando en búsqueda de un enemigo más fuerte.
probablemente hace más de 100 años él haya sido un extraordinario soldado que peleó contra alguien aún más fuerte que él, el cual de hecho lo vencieron a Zod, y en el ocaso de esa batalla, con un Zod al borde de la muerte, su Behelit se activó, dando vida pues a esta leyenda de los campos de guerra. Aquí me gusta que Zod, pese a ser alguien sediento de sangre, o sea, sediento de sangre, de guerra, buscando enemigos más poderosos, aún así no se doblega ante otros instintos salvajes como lo es el sexo o devorar humanos, que si bien no digo que no se dé sus banquetes de carne humana, su principal motivación siempre es la guerra. Y aunque no tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que si estuviera frente a, no sé, gente inocente o personas que no sean guerreros, y si tampoco tuviera su hambre de tripas humanas, muy seguramente los dejaría en paz. Algo así como en Depredador, cuando el Predator ve a gente que ni siquiera está armada y ya sigue en su rumbo. Bueno, ahora el que sigue en la lista es la cúspide de lo que es ser un apóstol. Un enemigo tan terrible, degenerado, mórbido, violento y sediento, no solo de devorar con sus dientes, sino también de la lujuria. Y para quien haya leído el manga sabrá que es el perro negro, Wyald. ¿O cómo se pronunciará? ¿Wyald? ¿Wyald? Vamos a decirle Wyald. A ver, aquí definitivamente Miura cocinó. No, o sea, ¿qué digo cocinó? Dio una masterclass, no solo para los lectores, sino para todo lo que define ser un apóstol. Todo lo que se fue armando con los anteriores era más que nada una preparación para este monstruo que aparece. Wyald es el líder de una banda criminal que está al servicio del rey de Midland. No se sabe su historia de origen, pero sí el cómo llegó a ese puesto. Si recuerdas cuando dije que los apóstoles, al ser tan inhumanamente poderosos, pues todo puede ser tomado como un juego para ellos, estar libre de responsabilidades y sin preocupaciones. Bueno, Wyald era un prisionero que en una, digamos, como batalla de entretenimiento para el rey y demás nobles, de una demostración de fuerza tan grande, tan abismal, que la única forma en que el rey supo que podía mantener a su reino seguro de ese sujeto, de esa cosa, ese monstruo, que ni siquiera estaba transformado en apóstol, solamente podía tenerlo controladito ascendiéndolo a líder de caballeros, a líder de esta banda. Digamos que es como la pandilla criminal que hace el trabajo sucio del rey. La última opción, pues todos sus miembros son unos sádicos, violentos, dores, pero con licencia de hacer lo que les entre en gana con tal de no hacer demasiado desmadre. Wyald bien podría haberse transformado en un apóstol y acabar con todo Midland él solito, pero esto no habría sido diversión suficiente. No por nada su lema es: tiene que ser divertido y emocionante. A donde este sujeto vaya, destruye, mata y y hace mucho que dejó atrás su humanidad, pues no tiene ningún lazo con ningún ser vivo, vive por y para sí mismo, justo como lo hacen la gran mayoría de los apóstoles, o más bien como que él puso la vara de cuáles son las acciones que deberían hacer los demás apóstoles. Ya pues Wyald pelea contra la banda del halcón, contra Guts, ya después de su pelea y medio derrota a manos de la banda del halcón, la cual tuvo ayuda extra. Bueno, el caso es que al perder definitivamente la vida y ser tragado por el abismo, lo único que queda es un anciano decrépito, patético, inofensivo. Así que, teorizando, podría ser que Wyald, cuando era humano, y esta es mi teoría, a ver, ¿qué les parece? Cuando era humano, vivió una vida aburridísima, vacía, sin poder cumplir con sus deseos más íntimos, quizás porque haya sido un debilucho, quién sabe. Pero en su lecho de muerte, ya casi viejo, anciano, después de ponle quizás 70, 80 años, antes de cerrar los ojos por última vez, y con un gran arrepentimiento de haber desperdiciado su juventud y su vida en general, justo ahí su Behelit se activó para darle una segunda oportunidad y con ello dio rienda suelta a todas las depravaciones con un nuevo cuerpo. Ahora, quisiera hacer un pequeñísimo paréntesis. Y es que, si bien Guts ha matado a varios apóstoles, y canónicamente, que no los hemos visto y es otra cosa,
La obra no nos enseña el cómo quedan después de ser asesinados. O sea, solamente hemos visto al conde y a Wyatt ser arrastrados al fondo del abismo. Con todos los demás simplemente se saltan de Guts, dándoles el golpe final para luego estar en la siguiente escena. Pero creo que este momento de Wyatt va a dar un eco a futuro. Quizás cuando sea el enfrentamiento final de Guts y Griffith, a lo mejor en el 2050, claramente de una u otra forma Guts debe ganar. Ni idea de cómo, o sea, también hay muchas teorías, pero el punto es que Griffith deberá ser derrotado o por lo menos detenido. Y en caso de que sea una confrontación que termine con la vida, el cuerpo o lo que sea de Griffith, tengo la alta sospecha de que le pasará algo similar a Wyatt. Un vórtice de almas agonizantes se lo llevará al abismo y tras de sí quedará la forma de su cuerpo que tenía antes de transformarse en Femto. O sea, que quedará como fue torturado hace tantos años. Quizá incluso se le abra el casco que tenía y podamos ver su rostro desfigurado que dejó sin palabras a Guts y a Judo. ¿Judo? Bueno, el caso es de que lo mismo podría aplicar a los demás de la mano de Dios. Siento que veremos sus verdaderas formas. Pero bueno, antes de adelantarnos, ya vayamos con la penúltima apóstol relevante. Rosine es la antagonista de uno de los arcos más infravalorados de todo Berserk, llamado Los Niños Perdidos. En este, Guts y Puck salvan a una niña llamada Jill, que fue capturada por unos bandidos. Al regresar a su pueblo descubren que los niños de ahí han estado siendo raptados por unas criaturitas que parecen una mezcla entre elfos y avispas. Para quien no sepa, elfos es como se le dice a los que nosotros conocemos como hadas. No sé por qué Miura no quiso usar la palabra hada. Quién sabe, pregúntenle mediante la ouija. Bueno, el caso es que estas criaturitas devoran al ganado, a los adultos y se llevan a los niños, pero todo eso bajo el liderazgo de una apóstol llamada Rosine, que dicho sea de paso era la mejor amiga de Jill. Resulta que Rosine, en sus días de humana, era la hija bastarda de un matrimonio muy violento. Ya saben, el padre golpeaba a la madre por esta cuestión de ser una... todo el hecho de lo bastardo, pues. En esas noches de violencia intrafamiliar solo le quedaba a Rosine pensar en los elfos y ansiar la libertad que ellos tenían. Junto con Jill se la pasaban juegue y juegue como si fueran personajes de un cuento para niños. En una noche lluviosa, después de una paliza por su padre, Rosine se escapa al Valle Brumoso, el cual está más allá de las montañas, y que se dice que es tierra de elfos. Ahí podrá encontrar a todos esos héroes de fantasía con los que tanto soñaba y ser uno de ellos. Pero no encontró nada, solo era un valle cubierto de neblina. A los días siguientes sus padres llegaron a ese sitio, la estaban siguiendo, buscando, y claramente tuvieron su clásica discusión con puños. Rosine no soportó que mancillaran ese sitio tan inmaculado, y en un ataque de desesperación, usó este Behelit y sacrificó a sus dos padres para convertirse en un apóstol que engendra pseudoelfos, ya que si los cuentos de fantasía no eran reales, ella se encargaría de hacerlos real, ya sea por las buenas o por las malas. Bueno, regresamos al tratamiento que tuvo el conde, pero ahora con un apóstol que hace también actos atroces, como raptar niños para convertirlos en monstruitos o asesinar adultos. Y de vuelta conocemos su pasado, sus motivaciones, y deja de ser tanto un monstruo para convertirse en una víctima. Nuevamente no estoy excusando sus acciones, pero sí quizás comprendiéndolas. Y aparte de todo eso resulta también este lazo humano que tiene con Jill, así como el conde lo tuvo con su hija. Este arco es como un eco, una forma en que Miura quiso comprobar tanto para él como para el lector que podía rehacer una trama anterior, pero sumándole todo lo que ha aprendido a lo largo de los años, tanto a nivel de guión, personajes y arte. Ahora, otro de los siguientes apóstoles que tenemos es el apóstol huevo de mi arco favorito, que es la Torre de las Condenas. Este apóstol no tenía nombre, ni siquiera percepción de sí mismo. Solo sabía que tenía que alimentarse para sobrevivir. Nadie le habló nunca, y al ser visto recibía nada más piedrazos para ahuyentarlo debido a su deformidad. Jamás fue alguien, y así, sin ser alguien, intentó escapar de las personas, y de la sombra de una torre que se alzaba tan alta que cubría el sol. Excavó un hoyo en el suelo, el cual se fue haciendo más y más profundo, y a eso le llamó un hogar.
Pero sin que alguien se enterara, empezaron a arrojar cadáveres, pues el agujero era perfecto para volverse una fosa común. Ahí, bajo kilos y kilos de cuerpos, asfixiado bajo estos cadáveres putrefactos, es que los 5 ángeles de la mano de Dios se le aparecieron y le enseñaron lo que era el mundo, los sentimientos y la humanidad que ni siquiera él tenía idea de que existía. Para salvarlo le ofrecieron un intercambio, sacrificar el mundo con tal de cumplir su sueño, y ese sueño irónicamente era crear un mundo perfecto. Quizás este sea el apóstol más complejo e interesante que haya hecho Miura. Curiosamente es el que menos aparece en su respectivo arco, y es que no se le podría considerar como un villano, sino como un engranaje más de la causalidad. Y pues este le da rienda a otros obstáculos que va a tener el Guts. La genialidad de este apóstol es que el sacrificio que otorga es hasta difícil de comprender. Bien podría ser a sí mismo, pues nunca conoció a nadie y su hogar era él. Por eso es que cuenta con una marca de sacrificio, y lo que obtiene no es un cuerpo para cumplir sus deseos terrenales, a diferencia de otros que hemos visto, sino para moldear el mundo. De ahí que el huevo se convierte en la cuna del nuevo cuerpo de Griffith. Es todo un show sumamente interesante. Aquí Miura pudo equilibrar a la perfección muchísimos temas sin perderse en un man de pretenciosidad, a la par que la acción es increíble. Muchos pueden considerar que la Edad Dorada es la cúspide de Berserk, y si bien es lo más importante para el personaje de Guts, y pues para un montón de cosas más, no sé, personalmente pongo la Torre de las Condenas como mi punto más alto de esta obra. ¿Y cuáles fueron los actos atroces que cometió el apóstol Huevo? Aparte de despellejar monjes y darle poderes sobrenaturales a las antagonistas en turno, pues no sé, técnicamente ser el catalizador para romper el hilo de la realidad misma e ir uniendo de poco a poco el plano material y el astral. Te digo, la Torre de las Condenas es un antes y después. Aparte que literalmente es el punto medio del manga. En fin, siguen saliendo apóstoles nuevos y tenemos sus nombres, y hasta uno de ellos consiguió una novela. Pero aquí viene el tema importante. Sí, todo lo anterior fue una mera introducción. A ver, es que por cuestiones totalmente fundamentadas, los apóstoles fueron nerfeados, perdieron su filo, su toque, ya no eran lo que alguna vez fueron. Y para ello se necesita saber todavía más contexto. Y es que Griffith renació. Otra vez. Pero ahora en un cuerpo material. Para que te hagas una idea, es como si Jesucristo pisara la tierra. Otra vez. Otra vez. Para sus seguidores, él es lo absoluto, y sin importar qué, lo van a seguir. No por nada a los mismos les llaman apóstoles. Bueno, total que Griffith llega al plano terrenal y los apóstoles deciden seguirlo como soldados de su nueva banda del Halcón. Pero el plan de Griffith involucra unir a la humanidad bajo su mandato, y para ello debe tener bien controladitos a los apóstoles. Nada de buscar carne humana para satisfacer sus necesidades fisiológicas. El instinto que tanto caracterizaba a los demonios tiene que quedar relegado a ser, pues, perros falderos. Todo lo que he comentado hasta el momento solo queda como algo que hicieron, y ya no podrán, pues lo más cercano que tienen a un dios tangible les ha ordenado que no sigan, y en vez de ello que peleen por y para él. Incluso Zod ha sido relegado como su Uber personal. Atrás quedaron los días en que esos monstruos demoníacos mataban, comían y lavan humanos. Y las únicas ocasiones en que los volvemos a ver como máquinas sedientas de sangre es cuando pelean contra otros monstruos. De hecho, empezaron a pelear junto a los humanos, y esa es una idea que todavía queda más que afirmada, porque solo quedaba un apóstol por mencionar. A ver, Ganishka es el emperador de las lejanas tierras del Imperio Kuchan. Es el último apóstol que sigue su naturaleza de ambición y se opone a ser doblegado por Griffith. Es como este perro que muerde la mano de su amo, pues él se considera como el que debe estar en la mera cima. No puede haber un igual a él, ni siquiera el mismo Griffith podría superarlo. Así es como inicia la guerra demoníaca. Ahí pasan muchas cosas que ahorita no vienen a cuento, pero lo dejaré en que los soldados humanos del Imperio Kuchan ya están acabados, o se unieron a Griffith, o simplemente ya murieron.
y solo quedan abominaciones malignas que salen del cuerpo de un renacido Ganishka. Así que la banda del halcón, tanto humanos como apóstoles, deben pelear hombro a hombro contra una amenaza en común. Hay un personaje llamado Daiva, el cual estaba al servicio de Ganishka, y cuando ve esta batalla entre las abominaciones y apóstoles y soldados humanos, dice lo siguiente: los apóstoles son una herejía del mundo humano, seres traídos del exterior por sujetos avariciosos con un gran ego, desprecian y son despreciados, se burlan y son objetos de burla, odian y son odiados, figuras grotescas que llegaron a los confines del destino. A ellos no se les conquista con poder, ellos mismos deciden. Ahí está esa contradicción, esos dos puntos tan importantes entre cómo Griffith es un personaje tan bien escrito, tan poderoso, que pudo unir dos extremos, dos contradicciones. Pero, y pues eso, y es que los apóstoles fueron nerfeados por el bien de la trama. El ala del halcón blanco hizo lo imposible. Y es que no se puede decir que no tuviera sentido, que sea absurdo, ni nada por el estilo, o sea, no. Todo está tan bien construido que es creíble. Pero no por estar excelentemente fundamentado, no por eso, no, o sea, extraño ese temor que imponían los apóstoles. Ahora solo devoran tripas de otros monstruos del plano astral y pelean por Griffith. Pasaron de ser obstáculos a ser unidades de ejército. La sombra que alguna vez fueron. ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Un berrinche? Pues no, porque lo repito, todo está tan bien armado que no parece algo sacado del culo. Inclusive cuando se trata de enfrentarse a un apóstol, como lo fue al final del arco de los troles, hay uno que se llama Grumbel, que es un apóstol formidable, gigantesco, y que de hecho ni siquiera lo derrotaron. A muy a duras penas sobrevive el grupo de Guts huyendo. Pero aún así no da el mismo temor aquí en las meras entrañas del lector o de los personajes, como lo dio por ejemplo Twilight o el Conde. Todo porque él y el resto de los apóstoles perdieron su encanto para volverse soldados muy fuertes y alzar aún más la vara de poder que tiene Griffith. Pero bueno, la historia de Berserk ya había tomado un camino muy distinto, y puede que por eso mismo es que a Miura ya no le llamaba la atención seguir mostrando peleas de Guts con el apóstol en turno. Es debatible si el cambio fue a peor o a mejor. La pelea, por ejemplo, entre Guts y el dios marino fue espectacular, pero solo fue una parada narrativa. Un gran show con dibujos increíbles y para demostrar cómo el mundo que conocemos ya está muy fragmentado. Y sí, hay viñetas que merecen ser colgadas en un museo. Y sí, me emocionaba leerlo cada que salían los capítulos, porque para cuando esto ya salía yo ya estaba al día. Pero en lo personal lo siento más como algo un tanto superficial. Un enemigo más para seguir la aventura. O más bien para demostrar que la realidad ha cambiado. Y pues eso. Que sí, los nuevos apóstoles de la neobanda del halcón tienen diseños muy padres y son muy poderosos y seguro queremos ver cómo pelean contra el grupo de Guts y todo eso. Pero siguen siendo soldados sin más, hasta el momento en que se pueda ver un poco más de la corrupción que tienen en este lado apóstol, este lado más salvaje. Y no, aún no me leo la novela del Caballero Dragón de la Flama. Quizás en algún futuro y a lo mejor ahí satisface todo esto que estoy buscando. Pero eso sería solo un personaje de todo este nuevo elenco de apóstoles. Pero bueno, siento que ya empecé a darle vueltas a lo mismo. Así que ahí es cuando ya sé que se me secó el cerebro y no tengo nada más que decir. No por ahora al menos. No, espera. Sí hay una cosita más. A ver, esto es un mega spoiler para quienes no estén leyendo Neo Berserk o que no estén al día. O sea, los capítulos que han salido después de la muerte de Miura. Y es que en esta historia, Griffith estaba desaparecido del reino de Falconia, donde él puso a todos los apóstoles y a toda la humanidad que sobrevivió. Según debería haber estado ahí, en la isla de los elfos, durante mucho tiempo varado. Porque el tiempo en la isla corre de manera distinta al mundo exterior. Y en mis teorías tenía algo así. En mi teoría era que como Griffith no estuvo durante sepa cuánto tiempo,
los apóstoles aprovecharon para hacer su festín en su ausencia. Un festín de humanos que se albergaba en Falconia. Porque literal era como meter gatos en una ratonera. Y yo pensaba que cuando Griffith regresara a su lugar, se encontraría con una matazón que hicieron los apóstoles. Se puede decir que fue mi sueño guíjaro. ¿Guíjaro? Bueno, mi sueño mojado. Pero al final de cuentas no pasó nada. Nada. Bueno, eso ya sería entrar en terrenos de qué me ha parecido Neo Berserk. Pero veo que ya se me acabó el tiempo, así que será tema para algún otro día, cuando la causalidad me ponga a dibujar otro fanart de Berserk. Lo cual es más o menos una vez cada 7 años, creo. Ojalá que para entonces ya hayan salido más de 3 capítulos. ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que no? En fin, ahora sigue el segmento del video en el que dibujo algo de los comentarios. Bueno, si tienen alguna otra cosa que se me haya pasado sobre los apóstoles, o que tengan una opinión contraria, o no sé, cualquier cosa para gente que ya haya leído esa obra, me gustaría leerlos en los comentarios, saber qué opinan de lo que dije. Bueno, pues el caso es ese. Nos vemos en el siguiente segmento. Blue con el traje de refugio del Fallout. Para quien no se acuerde, Blue es un personaje del cómic de un amigo. De hecho hay un video al respecto, así que vayan a verlo. Y Fallout pues son una serie de videojuegos. Y ya, eso sería todo. El video de esta semana me gustó bastante a comparación de la pasada. Incluso en ese video anterior había dicho que no me convencía ni nada, no me convenció realmente mucho. Tenía mucho esfuerzo, mucho esmero. Pero incluso eso se refleja en las vistas porque, bueno, más bien en la recepción del video. Sí, tuvo muchas vistas, 400 y pico, pero de esas 400 y tantas no se unió nadie al canal. O sea, comentaron los que ya son usuales del canal, gracias. Pero nadie de esas otras 400 personas fue como de, me gustó mucho lo que presentó ese sujeto, me gustó mucho su formato de video, me voy a suscribir. No, creo que a lo mucho habrán sido 2 o 3 personas. Pero bueno, así es como suele ser esto del YouTube. A lo mejor el clickbait del título poniendo a Dross en grandote fue lo que atrajo, pero ya que vieron el video dijeron, no mames, qué pedo con este man. En fin, este video sí me gustó, así que nos veremos la siguiente semana, donde voy a estar más animado para, no sé de qué voy a hablar. Nos vemos, bye.